conociendo y teniendo en el dolor y en la presencia por estos tiempos. Lo hemos convocado a Aldo Parfeniuk, nuestro querido amigo, licenciado en Filosofía, magíster en Comunicación y Cultura y ex coordinador de Patrimonio Histórico de nuestra ciudad también, con cual hemos compartido muchas cosas y por quien tengo un afecto especial y por supuesto le quiero agradecer que se haya acercado esta mañana. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Paula. Mucho gusto. Gracias por venir, No, gracias por la invitación, al contrario. Es un gusto escucharte siempre y compartir contigo. Bueno, hacemos lo que podemos. ¿Qué te trae este día? ¿A qué lugar te lleva? Bueno, no me lleva a ningún lugar, me lleva un poco a quedarme aquí, donde nací, donde viví toda mi vida. Y en aquellos días tan complicados y difíciles, la necesidad de seguir permaneciendo aquí, porque como mucha gente, como muchas personas que no pensaban lo mismo que pensaban los que dieron el golpe, yo no podía irme porque me había contraído matrimonio hace poco tiempo. Mira. Tenía mi familia recién formada aquí en Carlos Paz y no contaba con recursos ni con contactos como para dejar el lugar. Sin embargo, sabía que por lo que había pensado toda mi vida, por mi formación, digamos, filosófico-política más bien, corría peligro porque mis ideas no comulgaban con lo que se planteaba en ese golpe. ¿Y tuviste miedo? Sí, la verdad que sí. Hubo momentos en que tuvimos miedo, pero ya teníamos miedo desde antes del golpe del 76, porque en realidad fue muy bien preparado el ambiente y la necesidad de que alguien se hiciera cargo de un caos que había comenzado a funcionar en el país a partir sobre todo de las 3A, de la AAA, que era una organización clandestina que se había formado en el seno del gobierno o del desgobierno de María Cristina de Perón, claro. Entonces, con mucha sagacidad, con mucha inteligencia, en el peor sentido del término, se preparó el terreno como para que la gente, ante la cantidad de secuestros que había por parte de sectores del gremialismo y del mismo peronismo, pero de derecha, claro, ¿no? Crearon las condiciones como para que la gente pidiera a gritos la presencia de alguien que pusiera un poco de orden en el país. Entonces, como siempre, se crean las necesidades y después se actúa respondiéndolas a ellas, pero sobreactuando, como fue en el caso de la Junta Militar, que comenzó a liquidar gente hasta contabilizar estos 30.000 desaparecidos, que sean reales, sean más o menos, es una cifra simbólica que es significativa de lo que significó eso, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se vivía en Carlos Paz en ese momento? Bueno, Carlos Paz nació un poco con las características que tiene hoy por hoy. Carlos Paz hoy acaba de votar, qué sé yo, hace un año al gobierno actual en un 80% de su población. Esto habla de un poco la idea dominante que prevalece entre sus pobladores a nivel político. Y en ese sentido, una población más de derecha, turísticas, ¿cómo? ¿Una población más de derecha? Claro, sí, digámosle así por simplificar. A mí no me gusta rotular. Está bien, pero sí. Yo creo que el grave problema que tenemos hoy es que rotulamos rápidamente, decimos este es zurdo, este es de derecha, este es de izquierda y demás, y no apreciamos ni autocríticamente evaluamos por nosotros mismos, pero veamos, ¿qué es ser zurdo? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es? Entonces, sí, una población de derecha, es decir, una población conformada por gente en general históricamente retirada de sus actividades principales, de la vorágine de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, que buscó lugares tranquilos para vivir, para pasar los últimos días de su vida, y las sierras de Córdoba en ese sentido, tanto Carlos Paz como La Falda y demás,
por lo tanto no es de extrañar que la Vengan la de ese ideología predominante entre... ¿Y había en esos momentos en Carlos Paz también procedimientos? ¿Se veían militares en la calle? ¿Se destituyó el gobierno? ¿Se impuso una junta? Bueno, por las características que yo te Sí. mencionaba recién, de que esta, por ejemplo, no era una población de una gran presencia gremialista, por ejemplo, porque no es una población industrial, Claro, obrera o exacto. demás, no fue muy fuerte, sino que estos, estos esquemas de poder que vinieron con el proceso contenían dentro de sí ya desde antes de marzo del 76 una distribución de redes de, digamos, de alcahuetería, Ajá. más que de espionaje, en donde en cada localidad se Había sabía gente que, claro. quiénes eran los que no pensaban o iban a estar contra los militares y todo lo demás. En ese sentido, bueno, la gente de izquierda o los de pensamiento colectivista, que en el fondo de lo que se trata acá es hoy, y siempre se trató de hablar de ciertos valores o de cierta ideología en el sentido de ser solidario con el otro, de acompañar, de no repartir, de repartir equitativamente la riqueza y todo lo demás. En ese sentido, bueno, aquí había, digamos, algunos espías que decían tal y tal, nos tenían marcados, son peligrosos, ¿Vos estabas son entre esos sospechosos. marcados? Y yo estaba dentro de ese grupo, por supuesto. ¿Quiénes estábamos en ese grupo? Bueno, dentro del Partido Comunista o dentro del Partido Socialista, porque el socialismo también, Juan García, José H. Porta, Claro. formaban parte del Partido Socialista, habían surgido de la misma ideología de Carlos Marx. Yo a Carlos Marx leí El Capital en la biblioteca Porto, porque José H. Porto era muy amigo de Juan B. Justo, que es el traductor del Capital al castellano, así que ahí Claro, estaba. la biblioteca. El que fundó nuestra biblioteca era un socialista, muy amigo de Arturo Orgaz y demás. Entonces, toda esta gente teníamos algo en común, que es lo que seguimos teniendo en común, que es pensar en el otro, no salvarse solo, no juntar dinero para uno solo y los pocos integrantes de su familia, sino tener un pensamiento un poco más parecido inclusive hoy al de ciertos sectores de la Iglesia, Claro. como la del Papa y demás, que piensa un poco En en ese los sentido. demás y no en sí solo. Entonces estábamos marcados. ¿Y quiénes estábamos como señalados, como sospechosos? La gente de la cultura, del arte, ¿no? Éramos 8 o 10 personas a las cuales, curiosamente, el mecanismo que implementaron para controlarnos fue el siguiente. En esa misma época se había inaugurado, había comenzado aquí, la unidad regional 3, Sí. que todavía funciona en la calle San Martín, y allí pusieron a un subcomisario de apellido Mesano, que muy cordialmente se acercó a nosotros y nos invitó a almorzar para conocernos en la unidad mira. regional. Entonces nos juntó a unas 10, 15 personas que nos dedicábamos a la música, a la pintura, a la literatura, y todas las semanas él instituyó de alguna manera, muy gentilmente, la mecánica de que cada 10 días, 15 días, cada semana fuéramos a almorzar con él y habláramos. Ajá. Entonces quería hacernos hablar en el fondo. Como una especie de interrogatorio encubierto. ¿Sí? Exactamente. Es decir, nosotros éramos sospechosos, pero no peligrosos. No estábamos comprometidos jamás. Lo estuve con la lucha armada dentro Claro. de las ideologías pseudo-comunistas o socializantes y demás. Entonces, ¿Y hubo desaparecidos de Carlos Paz? sí, claro que sí, los hubo, sí. Además hubo gente mucho más comprometida y también eran conocidos por nosotros, reconocidos, eran compañeros, camaradas, era gente que pensaba como nosotros, pero más comprometido, qué sé yo, dentro del mismo peronismo. Lo que sucede también es que también hay que pensar eso, que
los rótulos dentro de sí contienen gente de distintos valores, de distintas ideas. Dentro del radicalismo hay gente de derecha y gente de izquierda, es decir, no es lo mismo Angelos, que mandó denunció gente ante el tercer cuerpo, que Alfonsín, que generó la ley contraria justamente enjuiciar a los militares. O dentro del peronismo también había gente de derecha como López Rega, pero gente de izquierda. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de determinado rótulo, ¿no? Esto es lo que hoy falta, y yo noto que no se piensa, pero porque hoy nos conformamos con las definiciones que nos da el teléfono en Google y no pensamos por nosotros mismos, y mucho menos, cada vez leemos menos y no tenemos un criterio propio y un pensamiento propio en general, ¿no? Yo generalizo. Obviamente. ¿Crees en esto de que muchos hablan de la guerra de los dos demonios, de la instalación de los dos demonios? No, para nada, porque la violencia fue absolutamente asimétrica, es decir, fue una violencia clandestina que no debería haber sido, por supuesto. Yo no la compartía, que era la de la lucha armada, de los guerrilleros, de la guerrilla, en tiempos en que las condiciones intelectuales y filosóficas de la época, con Lévi-Strauss, con la teología de la liberación, con la ideología del tercer mundo y con la actitud de liberarse del capitalismo yanqui, norteamericano, que era muy fuerte y demás, bueno, aparecieron movimientos en toda Latinoamérica, movimientos armados como Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso, en Perú, el movimiento Manuel Rodríguez en otro lugar, en otros países, que revalorizaban un poco la identidad y la independencia, la autonomía propia de los países latinoamericanos. Ya no cosa distinta que lo que ocurrió en Chile, ¿no? Con Pinochet, que fue un aliado de los Estados Unidos a morir. La reacción sí de Pinochet era el representante de Estados Unidos, como aquí fue la Junta Militar. Claro, representaban el capitalismo de Kissinger y compañía, que bueno, se cuidaba muchísimo de que esto no cayera en manos de otra ideología que no fuese la suya, del capitalismo que solamente es acumulativo y que mira por la riqueza particular de uno y que el otro, bueno, lo ayude quien lo ayude. Exacto, que se salve como pueda. Bueno, claro. Complejo El Estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas. 5. También escuela de fútbol infantil, asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48 61 24 o al 15 64 92 13. En Lubricentro Trame nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8:30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170. Teléfono 15 233 230 o al teléfono 15 233 239. Lubricentro Trame.
Villa Pet, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad. Traumatología. Equipos propios de diagnóstico por imagen. Rayos X. Ecografías. Hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias 155 25 555. Bueno, y retomamos después de este pequeño corte en el suministro del servicio de energía de PEC. Habíamos quedado en algo en que te preguntaba en esto de los dos demonios, porque estamos en presencia, y uno no puede descubrir nada nuevo, de un gobierno que tiene sus características particulares en cómo piensa, ¿no? Tanto el presidente, aún más la vicepresidenta, que lo ha expresado en más de una oportunidad y ha hablado mucho sobre la otra cara de lo que ellos sostienen, estos de los dos demonios. Hoy el gobierno, no tenemos tiempo, ha emitido un video de 20 y pico minutos hablando sobre la verdad, y le pone el término completa, o sea, planteando que se ha contado una parte de la historia. ¿Qué de reflexión te deja esto? Digo, se contó la mitad, digo, la justicia juzgó una parte y no juzgó la otra. Digo, ¿qué te sucede? A mi juicio, en mi opinión, es que, y lo que siempre comentamos, quienes pensamos como pienso, es que la respuesta o las fuerzas fueron asimétricas. Es decir, una cosa es la clandestinidad, que está mal, por supuesto. Hay que condenarla igualmente. Atenta, pero esa clandestinidad lo que quiere justamente es cambiar las reglas del juego generales. Y bueno, la Junta Militar se apoderó del total, de la totalidad de las leyes y de los poderes del Estado para hacer lo que se disponía. Yo viví en donde esa época en la cual si vos aparecías de casualidad, supongamos en la libreta de algún amigo tuyo, si aparecía tu nombre, bueno, te empezaban a perseguir de cerca, eras sospechoso y hasta te podías desaparecer. Es decir, hay que ver la simetría. Por otra parte, el Estado, que tanto se critica, que se quiere destruir y que así lo han declarado quienes están hoy en el poder, tiene la obligación de velar por los derechos. Sí, no violarlos. Claro, no hacer lo mismo que hace el otro, porque claro, en el fondo el derecho es eso, es decir, quiere demostrar que la ley es más poderosa y que la palabra y que la ley va a poner en vereda a quien quiera tomar justicia de otra manera, a través de la violencia. Exacto. Pero no es con el mismo lenguaje. Para nada estoy de acuerdo con la teoría de los dos demonios, para nada. Lo último, Aldo, ¿cómo fue el Carlos Paz del 83? El Carlos Paz que, junto con el país, retomaba la democracia. ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cómo fue la parte previa cuando ya había que ir a elecciones, que armar espacios políticos, que armar listas, candidatos? ¿Cómo era? Bueno, era una necesidad generalizada. En ese sentido, yo creo que el 90% de la población del país estaba de acuerdo en que había que juzgar eso, porque ¿qué sucedió? Algo que no sucede en estos años, en estos últimos años. Los del 82 y del 83, los que necesitábamos eso, habíamos vivido lo del 76. Claro. En cambio, los chicos o la gente joven, que hoy tiene 40 años o 30 años, no vivió el proceso, ni vivió tal vez lo del 83. Entonces, no sabe lo que fue aquello, lo sabe de oídas y demás. Entonces, no es lo mismo, por supuesto. Había otra sensibilidad y había un acuerdo generalizado. Lo del 74, lo que aconteció en el 74, ya venía generándose desde el año
68, 69, desde el Cordobazo. En el Cordobazo, yo me acuerdo aquí en Carlos Paz, nosotros protestábamos en la calle tirándole piedras a lo que considerábamos el cuartel general del poder de Onganía y compañía en aquella época, que era la esquina de la Clínica Conde, y bueno, fuimos a parar a la comisaría 3 o 4 vecinos, Silvio Zona, Campón, El Pini Domenela, yo, pero ya se había generado un caldo de cultivo que nos iba a llevar al 76, claro. Es decir, ya venía el Cordobazo, había preanunciado un estado de cosas que había que, desde el poder y sobre todo desde el imperialismo capitalista, había que destruir, no había que permitir. Lo último, ahora sí. Estos últimos días mucho habló el gobierno también de intentos de desestabilización, de golpes de Estado, trayendo palabras que uno a veces cree que ya definitivamente están guardadas, ¿no? Digo, ¿hoy estarían dadas las condiciones para que se hable de esto? No, para nada, porque simplemente ha cambiado el mundo. Es decir, no tenemos nosotros una clase obrera fuerte porque ha desaparecido el obrero, ya no es tal. Es decir, hoy el trabajador es un trabajador cognitivo, se trabaja de otra manera, y el cuentapropismo, que finalmente es la ilusión de ser independiente, pero depender de todo el día, las 24 horas en tu casa de un teléfono celular, o sea, sos independiente físicamente, pero mentalmente estás esclavizado, ya no permiten las mismas condiciones de organización. Por lo tanto, los cambios van a venir de la manera más impensada, porque la historia es un poco así, ¿no? La historia tiene por ley la irrepetibilidad de los hechos. Mirá. Son parecidos, pero nunca se repiten, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que venga por ese lado. Es una manifestación más de sensibilización y ojalá que ayude por lo menos a investigar, a leer un poco de historia, a conocer por lo menos el nombre del libertador del país, de la patria, ¿no? Sí, ¿no? Las cosas básicas. Hay un autor que capaz que ayer lo leí y estoy tratando de hacer memoria para acordarme, que dice que los pueblos que repiten su historia difícilmente puedan construir su futuro, ¿no? Por supuesto, sí. Hay que volver a leer, hay que volver a hablar, hay que volver a discutir y sobre todo hay que pensar en el otro, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a la diversidad de pensamiento. El pensamiento único es el peligroso. No, claro, y ese concepto de que nos salvamos solos, no, el hombre es un animal social y necesita del otro. No solamente necesita del otro para comer y tener riqueza y tener dinero, necesita del otro por cuestiones de amor, de afecto, de solidaridad, de socialización y demás. Creo que el país más feliz del mundo en esas categorizaciones que se establecen todos los años resultó ser un país como Finlandia, Suecia es lo mismo, un poco, Dinamarca lo mismo, en donde las condiciones, si uno se fija y estudia un poquito, se da cuenta que son de cercanía, de proximidad, de pensar en los otros, de socializar, de vivir socialmente. En sociedad, ¿no? Exactamente. Aldo, gracias por venir, ha sido un gusto No, escucharte. por favor, muchas gracias por recordar este día y porque esto ojalá nos lleve a seguir pensando y seguir conversando civilizadamente, seguramente, sin agredirse y sin violentarnos. Gracias. No, por favor, Pablo. Hacemos una pequeñísima pausa y a la